De esta manera vamos a dar la bienvenida entonces a Patricia, quien ya se encuentra aquí en nuestros estudios para comentarnos acerca de esta etapa tan particular de la vida de los seres humanos. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanina, ¿cómo estás? Muy bien, y vos. Es un gusto tenerte con nosotros en esta oportunidad y por sobre todo para hablar de esto que es algo tan particular. Nosotros ya pasamos por esta etapa, la adolescencia, pero hay mucha gente. Sabemos que la provincia de Misiones es una provincia joven, si se quiere, con muchos habitantes jóvenes y que gran parte de ellos seguramente son adolescentes y bueno, por ser una etapa particular, también se da la necesidad de poder tener cierta comprensión al respecto y tener conocimiento de cómo acompañar a los jóvenes en esa etapa. Así que queremos saber más que nada para comenzar, para adentrarnos al tema, desde el campo de la psicología, ¿quién es el adolescente? Qué linda pregunta, ¿no? Me quedo con algo que dijiste recién sin querer, casi como un fallido. A ver. Que me parece que va a servir para explicar que dijiste en esta época del año. ¿Ah, sí? Y la adolescencia justamente se ve como la primavera. Así que podemos usar esa metáfora, digamos, como la época del año, la adolescencia como la época de la vida, digamos, que es la primavera. Generalmente uno suele frenarse un poco cuando tiene que tratar con adolescentes, la mayoría de las personas, porque justamente no sabe cómo va a reaccionar o qué está pensando o qué le está pasando. Entonces se le suele ver como un espécimen, así que está bueno que podamos hablar de esto, ¿no? Y los jóvenes en esta etapa, ¿por qué justamente son vistos como una especie de espécimen, como bien decías? ¿Qué les pasa en esta época de sus vidas? Y bueno, es parte del desarrollo normal, entre comillas, parte del desarrollo del sujeto, ¿no? La vez anterior hablábamos de la constitución del niño, o sea, del niño como un sujeto en pleno proceso de constitución. Y justamente hay un momento de la vida en el que esto se pone como en pausa, que es el periodo de latencia, y después, cuando empieza la pubertad y la adolescencia, este desarrollo se reactiva, digamos, o se vuelve más activo para ese sujeto. Entonces empieza la plena búsqueda de su identidad, de su constitución y de su desarrollo también en la sexualidad, incluye esto, ¿no? De saber quién es, buscar la identidad adulta, como bien decías, tantas cosas que se forjan en esa etapa de la vida de los jóvenes. Y queremos saber también, para poder adentrarnos más adentro todavía de este tema, cuáles son los duelos que pasan los adolescentes, que tienen que pasar más que nada en esta época de su vida. Y bueno, generalmente se conocen tres duelos por los que tiene que pasar, que son bastante evidentes, digamos, si uno se pone a pensar un poquito o a mirar un poco más allá. Uno es el duelo por el cuerpo de la niñez, que encima, como sabemos, los niños son biológicamente parecidos al principio, sí. Y de hecho ellos también se conciben como parecidos. Y bueno, y esto es una de las cosas que tiene que duelar, es la pérdida de ese cuerpo de niño cuando se empieza a desarrollar y a diferenciarse biológicamente del otro sexo, ¿no? Después el duelo por los padres de la infancia, que ya no son los que le van a apañar, los que le van a acompañar, los que también le van a poner un poco de límites. Eso no quiere decir que en la adolescencia no le pongan límites, sino de que va a ser desde otro lugar, es otra figura la del padre, ¿no? Se convierte o en el tirano o en el héroe generalmente. Eso también pasa en la infancia, por eso digo que se reactiva en la pubertad y en la adolescencia. Y después el duelo por el rol infantil, que es cuando se afirma justamente la personalidad en la adolescencia, ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles son las etapas por las cuales pasa el adolescente dentro de estos duelos? Y generalmente eso es también el caso por caso que yo siempre destaco, pero suele pasar la negación, suele pasar un poco de represión también, que es necesaria, ¿no? La identificación, que es muy importante en la adolescencia, porque es justamente donde se puede ver que se empieza a buscar al otro como un par igual, a la misma altura, que es cuando empiezan las amistades que van a perdurar más o menos más estables, cuando empieza la búsqueda de la aceptación del otro, que es muy importante para constituir justamente la personalidad propia y para constituirse como un ser social.
Y seguramente también se da la resignación, ¿no es cierto? En tantos casos, después de pasar, por ejemplo, por la negación, que muchas quizás ya la han pasado. Más que nada, yo creo que, por ejemplo, en el caso de cuando el niño, como bien contabas, cuando el niño comienza a tener los cambios biológicos, ¿no? Seguramente en más de uno de los casos se habrá dado esto de la negación, como bien estabas diciendo, quizás nosotros mismos lo habremos pasado. Y después, bueno, de la aceptación y de todo eso que como bien decías. Y más allá de eso, nos gustaría saber, vos siempre decís que es un caso particular el de cada uno, ¿no? Pero ¿cuánto dura la adolescencia, no? Los padres que por ahí tienen hijos adolescentes y que, bueno, se ven enfrentados ante esta situación, por ahí tienen también la ansiedad de que ya el hijo pueda encontrar, pueda descubrir su identidad y que, bueno, pueda hacerlo de la mejor manera. Pero ¿cuánto dura la adolescencia? Y eso es imposible de saber, es casi como preguntar si primero estuvo la gallina o el huevo. Por ahí me parece muy interesante esto que decís, de que en cada caso es particular, que siempre lo recalcamos, y sobre todo también en estas etapas que vos decías recién de la resignación y de la negación, por ejemplo, la resignación está desde la infancia. El niño tiene que aprender a resignar desde el pecho materno hasta los objetos que le rodean, a la madre, tiene que alejarse de la madre, y esto también pasa en la adolescencia y se vuelve a reafirmar. Tiene que resignar muchas cosas para poder construir o constituirse como sujeto. Exacto. Y eso implica también de que tiene que haber una ganancia mayor, porque si no, no va a resignar nunca, ¿no? Y lo que dura la adolescencia, me parece que más importante que preguntarse cuándo termina, es preguntarse cuándo empieza. Porque ahora me parece que hoy, por todo este contexto social en el que estamos viviendo, pareciera que la adolescencia empieza muchísimo más temprano de lo que solía pensarse. Totalmente. Antes, a los 15 años, por ejemplo, recién una niña era considerada mujer y con esto venía todo el ceremonial de las fiestas de 15 y demás. Ahora uno tranquilamente puede ver niñas de 11 o 12 años que ya se desenvuelven en la vida como si fueran adolescentes. Entonces, ¿qué está pasando con esto? De que se le permiten muchas cosas que en realidad se están adelantando bastante a toda la cuestión y todavía le queda un largo camino por recorrer. Y justamente cuando termina es imposible de saberlo, digamos. O sea, se supone que después de la adolescencia empieza la vida adulta o la juventud. ¿A qué edad debería ser? ¿No? Y no, es que no nos podemos arriesgar a decir, porque en realidad se supone que tendría que llegar la juventud a los 18, 19 años y bueno, ahí sí es imposible de saber, ¿no?, cuándo va a llegar. Yo creo que es más una cuestión de funciones que de edad biológica. Y eso es lo que es universal para todos, o sea que es un proceso por el que todos atravesamos, pero es singular en el sentido de que cada uno lo va a vivir de manera diferente. Patricia, desde el campo de la psicología, ¿cómo se recomienda a los padres a acompañar a los hijos que son adolescentes a esta altura de sus vidas, a ayudarlos, a acompañarlos de manera correcta o de la mejor manera posible a forjar su identidad? Teniendo en cuenta lo que bien decías, teniendo a nuestro hijo que está buscando su identidad, que está pasando por estos procesos, estas etapas, estos duelos de aceptación, negación, resignación y demás. ¿Cómo mamá o papá pueden acompañarlos, pueden estar presentes sin quizás sofocar al niño, que también es algo que ellos suelen reclamar y que de hecho no quieren pasar por eso, ¿no? ¿Cómo acompañarlos? Bueno, creo que la parte más difícil es la que le toca vivir a los padres, en el sentido de soportar un poco también que ese niño ya no es más su niñito y que tiene que desenvolverse y que tiene que crecer. O sea, aparte de que el niño tiene que pasar por todas estas etapas, la madre también y el padre también tienen que aprender a soltar un poco, ¿no? Porque hay veces que es más complicado desde ese lado. Y por otro lado, no darle rienda suelta para que haga lo que quiera. O sea, siempre remarcando el tema de los límites, ¿no? Acompañarlo, pero sin aplastarlo, sin sofocarlo y tampoco sin dejarlo en vía libre, digamos. Y me parece muy importante también que los adolescentes puedan saber de que los padres están ahí si se los necesita. Entonces es necesario entender que este chico no está buscando un amigo, sino que está buscando un padre y una madre.
o cualquiera de los dos casos, en caso de que uno de los dos se encuentre ausente biológicamente, ¿no? Es lo que necesitan, digamos, una figura paterna y una figura materna. Entonces por ahí hay veces que los padres o las madres, con tal de tener un poco de acceso a la vida de este niño o adolescente, se muestra como un amigo. Entonces se trastoca mucho el límite ahí. Yo puedo hacer lo que quiero si total mi mamá o mi papá no tiene la autoridad suficiente para frenarme. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Con la cuestión de las funciones, de no dejar de ser mamá o papá, pero de tener la autoridad suficiente para guiar a este chico o para convertirse en figura a seguir y a acompañar, sin convertirse en un amigo, digamos, sin dejar tampoco todo al libre albedrío de este chico. Claro, y sin perder, como bien decías, la figura de cada uno de los padres, mamá y papá. Sabemos que más allá de la familia, uno de los pilares fundamentales también dentro de lo que es la formación integral de los jóvenes y por sobre todo también en esta etapa de la adolescencia también es la institución educativa, por ejemplo. ¿Cómo podrían acompañar, por ejemplo, los docentes a sus alumnos adolescentes? Bueno, esa es una parte bastante complicada para los docentes ahora porque es como que los adolescentes están muy violentados, pero es justamente por este proceso de sociedad que estamos pasando. Y bueno, yo creo que también el docente tiene que tener la autoridad necesaria para estar frente a esos chicos y no mostrarse como un autoritario, como un tirano, sino como un docente que está ahí dispuesto para enseñar. Y realmente es muy complicado esto porque la mayoría de los docentes ahora no quieren trabajar con los adolescentes por estas cuestiones de violencia que se están dando mucho en la escuela. Entonces tratar de por ahí habilitarle un espacio de escucha donde toda esta agresividad pueda salir de manera sana para ese chico y para la institución y no tener que hacer un pasaje al acto en la violencia, digamos. Dejar que se dé ese pasaje y quizás también dejarlos sin la atención que, bueno, por ahí es propia de la del docente. Por ejemplo, sabemos que uno de los casos en los que los docentes por ahí piensan antes de decidir acompañar o no a los jóvenes es en la estudiantina, ¿no? Porque saben que en el momento de acompañar a los jóvenes a veces estos no regresan a sus casas, no vuelven hacia donde están sus padres y se da toda una situación que, bueno, es particular en esto de la adolescencia justamente y que, como bien decías, a veces entra en juego una cuestión bastante complicada para el docente que tiene que hacer frente a acompañarlos o a no dejarlos solos, o también pasar por la otra situación de que si no van, estos chicos se quedarían solos y algo que sería peor inclusive. Claro, sí, yo estoy de acuerdo en que se los acompañe, se los guíe y se les posibilite también este lugar. A mí me parece muy importante la estudiantina para los chicos, pero por el lugar que ocupa para ellos esto, ¿no? Que es un lugar donde se pueden relacionar entre sí fuera del ambiente educativo escolar. Y sin embargo están aprendiendo mucho sobre el compañerismo, sobre los valores, sobre la responsabilidad, porque cada grupo necesita cumplir cierto horario, ensayar, practicar, tener cierto nivel de compañerismo con el otro, ayudarlo, hacerle alguna crítica constructiva y todas estas cuestiones que la están viendo por primera vez en la estudiantina. Entonces es muy importante ese lugar para ellos. Y los padres y los docentes también deben acompañar, digamos, tienen el deber de acompañarles y de prestarles ese espacio para que ellos se puedan desenvolver. Vos también nos contabas en oportunidades anteriores que aprender a ser padres es algo que se hace sobre la marcha, no hay un libro específico que lo enseñe. Esto es todo un desafío, así que te agradezco, Patricia, por todo lo que nos aportás desde el campo de la psicología y que sin dudas son fundamentales para la sociedad misma y también para los padres que tienen a hijos adolescentes y que están pasando por todas estas etapas que bien nos comentabas de negación, de que están tratando de forjar su identidad y que a veces quizás también terminan demostrándose agresivos, pero porque justamente están pasando por este camino. Y rescato mucho esto de lo que vos decías, estar a la par de los hijos pero sin perder la figura de mamá y papá en cada uno de los casos. Así que te agradezco por haber estado con nosotros una vez más con tanta claridad compartiéndonos acerca de esta temática tan importante para todos. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Bueno, así compartíamos con Patricia Smith, la psicóloga quien nuevamente nos estuvo visitando en turno tarde, hablando acerca de la adolescencia.